Bueno, invitamos a Natán Díaz, él es pastor de una iglesia en Ciudad de México y escucharemos hoy la predicación, no en el Evangelio de Lucas, hacemos un alto, un pequeño paréntesis para movernos al libro que escribió Lucas, la segunda parte que es Hechos, y que el Señor nos bendiga y que el Señor te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por predicar hoy. Gracias, Carlos. ¿Sí? Sí. Gracias, Carlos. Es un gusto acompañarlos y conocer Colombia. Es nuestra primera vez en Colombia y me han dicho que nos tocó la mejor ciudad de todas para conocer primero. Entonces, todo lo demás que llegue a conocer de Colombia creo que me va a decepcionar en comparación a Medellín. Es lo que me dicen. Entonces, hemos estado contentos. Estoy un poco más rojo de lo que normalmente soy, porque ayer fuimos al Peñón y tuvimos un buen tiempo ahí, pero con mucho sol. Y sé que todavía falta mucho por conocer. Entonces, a ver, en los próximos días, la verdad es que sí me ha gustado muchísimo aquí en Medellín. Y quiero compartir con ustedes hoy algo que creo que pasa desapercibido seguido en el libro de Hechos, que como decía Carlos, es realmente parte de la obra maestra de Lucas, que tenía que ver con 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, escritos a Teófilo. Y en esta historia vamos a encontrar la raíz de por qué cuando alguien nos pregunta en relación a nuestra fe, ¿qué somos? Yo sé que en Colombia hay muchos católicos, en México más probablemente, y la gente quiere saber porque saben que hay mormones y saben que hay testigos de Jehová y saben que hay budistas y toda clase de religiones. Y entonces la manera más común para identificarnos, ¿cuál es? Decimos, somos cristianos, soy cristiano. Ahora, el problema es que hoy en día, pues a lo largo de los siglos, esa palabra puede significar muchas cosas. Y para muchos a lo mejor cristianos lo asocian con un televangelista pidiendo dinero en la televisión. Ustedes son de los que piden dinero, ¿verdad? O toda clase de cosas surgen que tienen que ver con el concepto que la gente tiene de qué es un cristiano. Pero vamos a leer, este es Hechos 11, versículo 19. ¿De dónde surgió esto? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos por primera vez. Es muy interesante porque ese es un término despectivo que estaban usando de hecho para burlarse de ellos.
los de Antioquía. Así no le decían los judíos a los cristianos, así le decían a los gentiles, porque los judíos no creían en Jesús como el Mesías, y Cristo significa Mesías, y entonces les decían minicristos. Minicristos, porque todo el tiempo están hablando de Cristo. Yo no sé si esto es algo común aquí, pero por lo menos antes, recuerdo que había un término peyorativo que se usaba que era aleluyos. ¿Ustedes son de los aleluyos? Bueno, lo podemos encontrar ofensivo, pero ¿qué significa aleluya? Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿ustedes son de los que le dan gloria a Dios? Sí. Qué bueno que nos digan aleluyos. Una buena manera de conocernos. En este caso, eran conocidos como cristianos, minicristos. De los que hablan de Cristo todo el tiempo, de los que hablan de su muerte y de su resurrección y que es el Mesías y que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Todo se trata de Cristo. Aquí empezó, y de hecho, es interesante, pero no fue sino hasta el segundo siglo que de hecho los cristianos empezaron a usar ese término para llamarse a sí mismos, para identificarse a sí mismos. Aquí son otros los que les decían así otra vez en tono de burla. Entonces, vamos a ver juntos cómo es que llegaron hasta este punto, qué es lo que caracterizaba a esta comunidad de estas personas que estaban cámbienle el acento, yo oigo que dicen Antioquia, ¿verdad? Aquí son el departamento de Antioquia. Si mueven el acento, tienen Antioquía, entonces deben de sentirse identificados con este pasaje de alguna manera. ¿Y qué es lo que sucedió? Lucas nos regresa al capítulo 8, nos recuerda que hubo un mártir llamado Esteban a quien apedrearon y en Jerusalén eso provocó una gran persecución que vino a los cristianos que los obligó a salir de Jerusalén y empezaron a dispersarse por todo el imperio romano. Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía es esta ciudad que fue fundada como capital del helenismo de Medio Oriente por el rey Seleuco I Nicator en el año 300 antes de Cristo. Y esta ciudad se convirtió realmente en una de las 3 ciudades más importantes de Roma, del Imperio Romano. Estaba Roma, Alejandría y Antioquía. Estas eran las principales ciudades. Dijeran, Colombia sería Bogotá, Medellín, Cali. Pues, son las principales ciudades. Pero entonces, esta es una zona de mucho comercio, de mucha gente que está pasando. Está justo ahí al norte de Siria, al sur de Turquía. Eso es geográficamente donde podrían encontrar donde estaba Antioquía. Y era una zona donde había una gran tolerancia a la inmoralidad. Entonces, era un lugar donde había un burdel al aire libre. Tú podías ir y vivir tu sexualidad como tú quisieras. Y había toda clase de paganismo y de idolatría. Había un templo a la diosa Dafne, que era la diosa de la inmoralidad sexual. No sé si hay una Dafne aquí. Perdón, no es, eso es nada más la diosa Dafne, lo que significa, y en ese contexto de Antioquía. Y es un nombre bonito, Entonces, pero en ese contexto había toda clase de prostitución y de inmoralidad. Era una ciudad muy progresista. A lo mejor muy parecida a lo que ustedes ven cuando salen de aquí. Cada vez más tolerancia, que tú puedes vivir tu sexualidad como tú quieras. Y ese es el tipo de lugar en el que se encontraron estos cristianos que llegaron desde Jerusalén, y ellos llegan
como buenos judíos y se encuentran abrumados por toda esta cultura pagana. Y entonces aquí muy específicamente dice, versículo 19, que solo predicaron ¿a quiénes? Solo a los judíos. ¿Por qué? Probablemente porque el paganismo de su sociedad los hacía sentir sumamente incómodos. Esta gente, estos paganos, son tan diferentes a nosotros, viven de maneras tan difíciles de entender para nosotros, que no solo crecimos con las tradiciones judías y con los rituales de purificación y de limpieza, de la ley mosaica, sino que ahora que creemos en Cristo Jesús, nuestras vidas han cambiado y entonces ahora vivimos para Él y sentían esta barrera entre la sociedad y ellos. ¿A quiénes les predican? A otros judíos, van a las sinagogas, muy parecido a lo que hacía Pablo y Bernabé más adelante. Cuando iban a una ciudad, primero iban a la sinagoga, predicaban a los judíos. Entonces solo se juntan con la gente que es como ellos. Solo evangelizan a la gente que es como ellos, a la gente que es fácil de evangelizar. Y de repente llegan unos varones de Chipre y de Cirene, que es el norte de África, y se les ocurre esta idea súper innovadora de cómo hacer evangelismo. Dicen, ¿qué tal si también le predicamos a los gentiles? ¿Qué tal si también les predicamos a los que no son como nosotros? Y de repente empieza a haber todo un crecimiento, un avivamiento de parte de Dios. Dice que la mano, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces empieza a haber una explosión y Antioquía solamente tenía una población de unos 500,000 habitantes y de acuerdo más o menos a lo que hemos leído en otras partes de Hechos, probablemente estamos hablando de miles que de repente se empiezan a convertir, gentiles que dicen, sí, ese Jesús del que me estás hablando, creo en Él y me doy cuenta que sí, de hecho, tengo un problema con Dios y que he pecado contra Él y que necesito arrepentirme y que mi única esperanza está en lo que este Jesús del que me estás hablando y lo que Él hizo en la cruz y en su muerte y en su resurrección está. La única esperanza para mi vida, es el tesoro más grande que he conocido, así que entrego mi vida a Él. Y daban un cambio y un giro de 180 grados. Está la explosión que los de Jerusalén escuchan el chisme. No hay transmisiones por internet, ni Facebook, ni nada así, en donde puedan ver qué está pasando en las reuniones, pero solo escuchan que miles de personas se están convirtiendo. Entonces le dicen a Bernabé, a ver, ve a Bernabé y ve qué está pasando ahí en Antioquía, porque algo está pasando. Entonces envían a Bernabé. Y dice que cuando él llega, versículo 23, y es mi versículo favorito aquí, el que creo que resume la esencia de este pasaje, dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Qué es lo que vio Bernabé en Antioquía? ¿Qué es lo que hizo que la gente los llamara cristianos? Vamos a ver cuáles son las características de esta iglesia. Estos habían sido llamados ya discípulos, santos, creyentes, hermanos, testigos. Jesús les dijo, seréis mis testigos. Ya habían pasado por todos estos nombres, ahora están siendo llamados cristianos. ¿Qué es lo primero que ve Bernabé? Bueno, lo primero que él ve es una manera indiscriminada de evangelismo. Y a él lo que le da gusto es, dice, Hechos 1:8, el mandamiento de Jesús fue, vayan y ustedes serán mis testigos en
Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para Bernabé, dice, Dios usó la persecución de su iglesia para obligarnos a salir de nuestra zona de comodidad y así cumplir la misión que Dios nos había encargado desde un principio. Si no, no hubieran salido de Jerusalén. Estaban tan cómodos ahí. Tenemos nuestra iglesita, nos reunimos todos los domingos, es nuestro club social, nos llevamos bien. Pero de repente empiezan a perseguir a los cristianos y son obligados a salir de diferentes partes del Imperio Romano. Y Bernabé dice, la mano de Dios estaba detrás de eso. Y ahora, de hecho, sí los gentiles están escuchando el Evangelio. De hecho, sí los gentiles se están convirtiendo. ¿No es cierto que es mucho más fácil predicarle a la gente que nos cae bien y que son como nosotros que a mi vecino que hace sus fiestas el fin de semana y deja su basura en la calle y siempre me está haciendo enojar? Y digo, no sé si quiero pasar la eternidad con él. Pero que es mi amigo del trabajo, que nos llevamos muy bien y tenemos los mismos hobbies y todo, él sería bueno que fuera cristiano. Entonces, esa actitud y esa manera de mantenernos en nuestro círculo, en nuestra pequeña burbuja, era el problema originalmente de este grupo de cristianos. Pero ahora Bernabé se goza porque ve la mano de Dios en lo que está sucediendo en esta ciudad de Antioquía. ¿Y quién era Bernabé, por cierto? Ustedes pueden regresar un poquito ahí en el libro de Hechos al capítulo 4 y pueden leer un poquito más acerca de él. En el capítulo 4, versículo 36, van a encontrar que los apóstoles le ponen por sobrenombre, o sea, esto es un apodo nada más. En realidad se llama José, pero le dicen Bernabé. ¿Por qué le dicen Bernabé? Porque significa hijo de consolación. La especialidad de Bernabé es animar. Eso es lo que hace bien. Animar a otros. Ver lo mejor en otros. Era de Chipre, era generoso, era alguien que animaba. ¿Y qué es lo que él hace? Él ve la gracia de Dios en Antioquía, que era una iglesia tan diferente, estoy seguro, a la iglesia en Jerusalén. Hubiera sido tan fácil, si hubieran enviado a alguien más, estos judíos que leemos mucho de ellos en Hechos, de hecho, y hubiera sido tan fácil que llegara uno de estos judíos que tiene esta idea, no, así es como se hacen las cosas. Y entonces hubiera llegado a Antioquía. La iglesia de Jerusalén es predominantemente judía, la iglesia en Antioquía es predominantemente gentil. Hubiera sido tan fácil que hubiera llegado y hubiera dicho, ¿están usando batería? ¿Sí no se hace la alabanza? ¿Se visten así para venir a la iglesia? ¿Así no es como se viene vestido a la iglesia? Pero Bernabé ve la gracia de Dios siendo manifestada primeramente en la manera en que están evangelizando indiscriminadamente a gente que es diferente a ellos, que está causando que la iglesia se llene de una gran variedad de gente, de toda clase de trasfondos étnicos, culturales, socioeconómicos. Y eso llena de gozo a Bernabé porque dice, así se debería de ver la iglesia. No se debería de ver homogénea. Debe ser toda clase de gente que está ahí juntos, unidos por la misma fe y la misma salvación en Cristo Jesús. Y saben
¿qué tan difícil es que te dé gusto por la obra que Dios está haciendo en alguien más? No en ti, sino en alguien más. Porque Bernabé no tuvo nada que ver con la obra que empezó ahí. Los predicadores y pastores luchamos con eso, ¿no? Me encanta que se los digo para que nada más estén conscientes. No lo tienen que hacer. Me encanta que se acerquen y me digan, hermano, qué bonito sermón. ¿Cómo obra Dios a través de mí? Bueno, esa es mi carne hablando. Pero es mucho más difícil que me dé gusto que yo escuche que alguien diga, qué buen sermón el de este pastor, ¿verdad? De esta otra iglesia. Creo que lo pude haber hecho mejor yo. Bueno, eso estoy pensando, ¿no? Mi cabeza. Es tan difícil que nos dé gusto por la obra de Dios en otros, en donde nosotros no tenemos nada que ver. Pero eso es exactamente lo que hace Bernabé. Se goza de ver la obra que Dios está haciendo y que él dice, yo nada más estoy viniendo a ser testigo de la obra de Dios. ¿Y qué es lo primero que él hace? Y esto es increíble. Dice, primero, versículo 23, sigan como van, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Van bien, hermanos, esto está increíble, lo que está sucediendo aquí en Antioquía, sigan así, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, les garantizo que la mayoría de nosotros preferiría haber hecho ministerio con Bernabé que con Pablo. Lean un poquito más acerca de Pablo y de cómo era él y su personalidad. Se ve que era difícil. Bernabé era este tipo de persona tan positiva, suena tan positivo, siempre diciendo cosas buenas y animando a otros. Era su personalidad lo que Dios estaba usando. Dice el versículo claramente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Era el Espíritu Santo y la fe que el Espíritu Santo había producido en su corazón la que estaba generando este tipo de actitud hacia otros. Así es como podía ver la gracia de Dios en otros, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en él. No era nada más una característica natural de su personalidad y su carácter. Era Dios obrando a través de él lo que hacía que tuviera este tipo de ministerio de ánimo. ¿Y qué es lo primero que él dice? Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Lo primero que dijo Bernabé es, no puedo solo. Y esto requiere mucha humildad, lo que él hizo aquí. Porque él es a él lo enviaron de Jerusalén. Él era el líder ahí, básicamente representante de la principal iglesia, de donde están los apóstoles, donde está Jacobo y donde está también Pedro normalmente y otros apóstoles. Y la primera persona en la que él piensa que debe de venir a ayudarle es este Saulo, que 10 años antes, 10 años han pasado ya desde el capítulo 9, que fue su conversión, en la que, ¿qué había pasado con pobre Saulo? Se convierte y llega y toca ahí en la puerta de la iglesia
redil del poblado, perdón, redil del poblado. Vengo a su reunión y ustedes habrían dicho, oye, ¿sabes que hay otros rediles en Colombia? ¿Por qué no vas a visitarlos a ellos? Eso es exactamente lo que pasó y en el capítulo 9 encontramos que ¿quién es el que le da el beneficio de la duda a Pablo y le cree? Bernabé. Él es el que dice, miren, ¿saben qué? Yo sí veo que hay algo genuino aquí, que Dios sí ha trabajado en su corazón y que su testimonio es real y Dios le ha dado un conocimiento del Antiguo Testamento en su entrenamiento previo y todo, que creo que puede ser útil al ministerio. Y entonces, pero por la persecución que se generó en ese momento, Saulo tuvo que ir y esconderse en su ciudad natal de Tarso. Y ya han pasado 10 años y Dios le había dicho a Pablo, tú vas a ser mi testigo con los gentiles. Yo estoy seguro que Pablo ya estaba desanimado a estas alturas. Y ya han pasado 10 años y Dios me dijo que yo le serviré en todas las naciones predicando el evangelio y como que esto no está funcionando. Y se los digo de ánimo por si creen que Dios está tardando mucho en algún área de sus vidas. Fueron 10 años antes de que Pablo de hecho empezara a hacer ministerio. Y es aquí en este punto donde Bernabé se acuerda del viaje a 180 kilómetros desde Antioquía hasta Tarso. Esto en ese tiempo es mucho más lejos viajar 180 kilómetros para encontrarlo y probablemente está escondido y su familia lo ha desconocido ahí mismo en Tarso, entonces no es fácil encontrarlo. Esta palabra que usa Lucas para hablar de cómo Bernabé lo busca, donde dice para buscar a Saulo, es una palabra que en el griego es mucho más intensa, es la misma palabra que se usa cuando José y María perdieron a Jesús en el templo, y yo no sé si ustedes han perdido a sus hijos chiquitos en algún lugar, la desesperación que entra después de solo unos minutos de no encontrarlos y empezarlos a buscar. Es esa misma idea que se está comunicando aquí acerca de la manera en que Bernabé fue a buscar a Saulo. Y requiere mucha humildad, hermanos, porque a nosotros nos gusta ser los protagonistas. Y alguna vez leí un artículo donde hacían esta analogía, decían, es como en la iglesia estamos acostumbrados a la idea de los selfies, ¿no? En todas partes ves esto. Había una muchacha en el avión enfrente de nosotros que me di cuenta, no sé cuántas selfies se sacó en el avión, pero han de haber sido fácil unos 15 o 20. Cada rato veía que hace su cara así. Y dije, pues todas las se ven igual. No sé por qué tiene que hacer tantas veces. Y la iglesia se trata de Dios, ¿no? Entonces el selfie es de Dios. Pero a nosotros nos gusta asomarnos y meternos ahí en el fondo y tratar de que salgamos también en la foto. Y hubiera sido tan fácil para Bernabé tener esa actitud. Yo soy el que la iglesia de Jerusalén envió. Yo soy aquí el que manda. Pero tuvo la humildad para darse cuenta de que nadie es indispensable. Nadie debe de ser indispensable en la iglesia de Dios. Ninguno de ustedes es indispensable para que esta iglesia siga. Ninguno de sus pastores es indispensable para que esta iglesia siga. Y si es así, hay un problema. Porque no se trata de nosotros. Y es nuestro trabajo tener la actitud que tenía Bernabé de buscar cómo Dios puede trabajar en otros y animarlos a ellos y buscar cómo ellos pueden usar sus dones para servir a Dios. Así se debería de ver la comunidad de fe, constantemente buscando cómo ser un cuerpo.
Y no es una sola persona la que tiene que brillar y la que tiene que estar al frente y la que tiene que hacer todo. Somos todos los que formamos parte de la obra que Dios está haciendo todos los días a través de su iglesia. ¿Cómo me está usando Dios para animar a otros cristianos a servir de una manera más constante y más efectiva? Y vean lo que sucede cuando llega Pablo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esta es la parte que nos muestra la centralidad de la enseñanza doctrinal en la iglesia. Es tan importante la predicación porque ese es el fundamento. Y Pablo y Bernabé se enfocan a enseñar a la gente. Y es en ese contexto donde nos dice Lucas, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ¿qué pasa con el conocimiento que estamos recibiendo de la palabra de Dios? ¿Cómo es que la comunidad de cristianos tiene que mostrar que no nada más estamos aprendiendo cosas que nos inflan intelectualmente? ¿Cuánto sabemos de la Biblia? Aquí está, sigan leyendo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y aquí Lucas es muy honesto, él sabe cómo funciona la iglesia. Siempre hacemos planes y muchos de los planes se quedan en planes. Lucas dice, y les va a sorprender esto, lo cual en efecto hicieron. De hecho, sí, juntaron dinero y lo enviaron a Judea a través de Bernabé y Saulo. Pero quiero que noten dos cosas. La primera es que en el versículo 29 nos dice que la manera en que decidieron ayudar usó un parámetro muy específico. No fue conforme a lo que necesitaban en Judea, sino conforme a ¿qué? A lo que tenían. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? A veces la manera en que ayudamos a otros, decimos, ¿qué necesitas? Y la razón por la que preguntamos ¿qué necesitas? Es porque estamos básicamente preguntando ¿qué es lo menos que tengo que dar? Pero eso no es el parámetro. El parámetro es conforme a lo que tenían, daban. ¿Y a quién se lo daban? A la iglesia que era más diferente a ellos. Los de Jerusalén, que eran judíos. Y si ustedes leen el libro de Hechos, se van a dar cuenta, eran los judíos, y de hecho, justo en este mismo capítulo, ya pueden regresarse y leer la historia de Pedro, cómo le costó trabajo este tema de predicarle a Cornelio, porque los judíos trataban bien a los gentiles. No, eran súper discriminadores con los gentiles. Los trataban mal, les decían, bueno, sí se pueden juntar con nosotros, pero no te voy a invitar a mi casa. Así eran. Ustedes no son judíos, así que no crean realmente que lo son. Y había esta tensión y esta hostilidad constantemente. Y sin embargo, esta barrera que existía entre judíos y gentiles se está empezando a quitar. ¿Por qué? Porque ahora han encontrado una nueva identidad que los une. Yo
una de las preguntas más comunes que me hacen a mí es, ¿de dónde eres? Pues soy de México, nací en la Ciudad de México. Y hay gente que no me cree o que se les hace raro, pero y más cuando estoy en Estados Unidos. Y luego les digo, además tengo 43 años. Y entonces soy de esta categoría, de este club de pastores viejos, pero que se ven jóvenes. Y entonces muchas cosas, pero todo eso no es mi verdadera identidad. Y yo veo que aquí ustedes no tienen ninguna bandera de Colombia. ¿Y saben qué? Qué bueno que no la tienen. Porque esa no es la razón por la que están aquí. Porque son colombianos. La razón por la que están aquí es porque han creído en Cristo Jesús. Eso es lo que los une. Y esa unidad es más profunda que su nacionalidad. Me han dicho, no, el orgullo paisa aquí es muy fuerte. Y puede ser, pero espero que el orgullo de ser cristiano sea aún más fuerte. Porque tú y yo tenemos más en común de lo que tú tienes con tu vecino incrédulo. Hay algo que nos une que es mucho más poderoso. Es más, hay algo que te une a un cristiano en China, que te hace estar más unido a él que con tu vecino aquí en Medellín. ¿Hemos realmente encontrado esa nueva identidad como nuestra principal identidad? En donde nuestra familia en Cristo Jesús, esta iglesia es la familia más cercana que tenemos. Y no tiene nada que ver con que somos de la misma nacionalidad. Nada. Porque aquí, esta iglesia de Antioquía fácilmente hubiera podido pensar, bueno, va a haber un hambre, vamos a preocuparnos primero para tener lo que nosotros necesitamos, la iglesia de Antioquía. Pero primero piensan en sus hermanos en Jerusalén y cómo van a suplir su necesidad. Porque sus problemas son mis problemas, sus necesidades son mis necesidades. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ya no hay judíos y gentiles. Esto es la nueva dimensión de lo que están descubriendo al ir conociendo el Evangelio y al ir entendiendo lo que hace la gracia redentora de Cristo Jesús en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano de un Dios invisible se manifiesta de una manera tangible a través de la iglesia. La gente sí va a poder ver qué significa ser cristiano cuando nos conozcan. Y es todo la obra de Dios. Así que ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo se sentiría Bernabé si los visitara? Redil del poblado. ¿Se gozaría de ver la gracia de Dios en ustedes? Yo, en lo poquito que los conozco, he empezado a sentir este tipo de gozo que sintió Bernabé. Así que cristiano debería de significar algo. Cuando la gente vea esto en ustedes, cristiano va a significar lo que debe de significar. Sigan evangelizando, sigan trabajando juntos, sigan sirviéndose unos a otros, porque eso es la mano de Dios en acción.
Eso es la gracia de Dios a través de ustedes. Y es la razón más grande de gozo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos muestras a través de ella acerca de cómo se debería de ver nuestra comunidad. Y te pedimos, Señor, que en nuestros corazones pongas el tipo de actitud que había en la iglesia de Antioquía. Que seamos gente que evangeliza discriminadamente, que seamos gente que vive en unidad y humildad para trabajar juntos y que seamos el tipo de gente que tiene una disposición para dar y suplir necesidad. En tu nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús.